Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien porque hoy tenemos una noticia que, bueno, les aseguro que los va a dejar con la boca abierta. Si son fans de Can Yaman, y sé que hay muchísimos por aquí, prepárense, porque lo que vamos a contarles hoy sobre su partida de Italia es realmente sorprendente. Si han oído bien, Can Yaman se retira de Italia, y el motivo detrás de esta decisión va a dejarlos boquiabiertos. Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos de esta noticia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y estar siempre al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo y más allá. Dale al botón de suscribir y activa la campanita, que es gratis y nos ayuda un montón. Así que, como les decía, la noticia ha caído como una bomba en el mundo de la farándula italiana e internacional. Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones en Italia y que se había convertido en una figura recurrente en la televisión y los eventos sociales del país, parece estar haciendo las maletas. Y no se trata de una gira temporal o de un nuevo proyecto de rodaje en otro país, no, esto suena mucho más definitivo. El propio actor, en varias ocasiones recientes, ha insinuado un cambio radical en su vida, pero hasta ahora, los motivos no estaban del todo claros, o al menos, no eran tan impactantes como ahora se vislumbran. Piensen en todo lo que Can Yaman ha significado para Italia. Llegó como un torbellino con su carisma arrollador, su físico espectacular y su talento para la actuación. No tardó en protagonizar series de gran éxito que lo catapultaron a la fama internacional. Pero más allá de la pantalla, se ganó el cariño del público italiano. Se le veía en la calle, en eventos, en entrevistas, siempre con una sonrisa y una actitud cercana. Parecía que Italia se había convertido en su segundo hogar, un lugar donde se sentía cómodo, querido y valorado. Y de repente, ¡zas!, se va. Y no cualquier se va, sino que se va y el motivo, bueno, ese es el quid de la cuestión. Hemos estado investigando a fondo, recopilando información de diversas fuentes cercanas al actor, y lo que hemos descubierto es que la decisión de Can Yaman de abandonar Italia no es un capricho pasajero. Es una decisión meditada, basada en una serie de circunstancias que, francamente, nos han sorprendido a nosotros también. Al principio, como muchos de ustedes seguramente, pensamos que quizás se debía a ofertas laborales más tentadoras en otros mercados, o tal vez a la necesidad de regresar a Turquía por asuntos familiares. Pero la verdad es mucho más personal. Resulta que Can Yaman ha estado sintiendo una presión mediática y una invasión de su privacidad cada vez más asfixiante en Italia. Si bien al principio esta atención fue positiva, impulsando su carrera y su fama, con el tiempo se ha tornado en algo difícil de gestionar. Imaginen ser constantemente perseguidos por paparazzi, tener cada movimiento analizado, cada detalle de su vida personal puesto bajo la lupa. Esto puede llegar a ser agotador para cualquier persona, y más aún para alguien que está en el ojo del huracán público. Se dice que ha habido momentos en los que salir a la calle se ha convertido en una verdadera odisea, con multitudes de fans y periodistas esperándolo en cada esquina. La fama, esa cara tan deseada por muchos, también tiene su lado oscuro, y para Can Yaman, parece que ese lado ha comenzado a pesar más de lo que él podía soportar en su día a día italiano. Pero esto no es todo. Al parecer también ha habido un cierto desengaño con la forma en que la prensa italiana ha abordado ciertos aspectos de su vida, quizás manipulando información o creando especulaciones que no se correspondían con la realidad. Can Yaman, a pesar de su imagen pública de hombre seguro y relajado, es una persona que valora mucho su espacio personal y su tranquilidad. Y la constante exposición, los rumores y la falta de control sobre su propia narrativa han ido minando su deseo de permanecer en Italia. Se habla de que ciertas entrevistas o publicaciones habrían tergiversado sus palabras o intenciones, generando malentendidos y un estrés adicional que, sumado a la persecución constante, ha hecho insostenible su estancia. Además, y esto es algo que realmente nos ha impactado, hay rumores fuertes que apuntan a que Can Yaman está buscando dar un giro a su carrera, enfocándose en proyectos más ambiciosos a nivel internacional. Si bien Italia le ha abierto muchas puertas, él aspira a conquistar Hollywood y otros mercados cinematográficos de gran calibre. Y para ello quizás sienta que necesita un cambio de escenario, una nueva base de operaciones donde pueda concentrarse en audicionar para roles más complejos, trabajar con directores de renombre y, en definitiva, potenciar su faceta actoral más allá de los papeles que le han dado la fama hasta ahora. La industria cinematográfica estadounidense es un objetivo claro, y para ello concentrarse en ese mercado,
sin las distracciones que pueda suponer Italia, se presenta como una estrategia lógica y ambiciosa. No podemos olvidar tampoco su faceta como empresario. Can Yaman ha estado incursionando en el mundo de los negocios, y para ello, seguramente necesita un entorno que le brinde nuevas oportunidades y le permita establecer conexiones a nivel global. Italia, a pesar de ser un país hermoso y culturalmente rico, quizás no le ofrezca las mismas perspectivas de crecimiento empresarial que otros lugares del mundo. El mundo de los negocios es implacable y requiere de una red de contactos y de un ecosistema propicio para el desarrollo, y se sospecha que Can Yaman busca precisamente ese tipo de entorno para sus nuevas aventuras empresariales, que aún mantiene en un relativo misterio. Otro factor que se ha mencionado, y que le da un toque aún más personal a su decisión, es su deseo de reconectar con sus raíces y con su cultura. Si bien ha disfrutado enormemente de su tiempo en Italia, la distancia con su país natal, Turquía, y con su familia, ha debido pesarle. Es posible que esté buscando un equilibrio entre su carrera internacional y su vida personal, y eso implique pasar más tiempo cerca de sus seres queridos y de su tierra. La nostalgia, los lazos familiares y la necesidad de sentirse conectado con su origen son aspectos humanos fundamentales que incluso para las estrellas más consagradas, juegan un papel crucial en sus decisiones vitales. Y aquí viene la parte que realmente podría sorprenderlos. Se rumorea con fuerza que detrás de esta decisión de retirarse de Italia no solo hay motivos profesionales y de privacidad, sino también una búsqueda de paz interior. Can Yaman ha pasado por momentos de mucha presión y estrés en los últimos años. La fama repentina, la intensidad de las grabaciones, los viajes constantes, todo esto pasa factura. Es posible que Italia, a pesar de ser un lugar maravilloso, le haya recordado de alguna manera esa vorágine que él ahora intenta dejar atrás. Quizás está buscando un lugar donde pueda desconectar, reflexionar y reencontrarse consigo mismo, lejos del bullicio y las exigencias de la vida pública. Imaginen la escena, Can Yaman en un lugar tranquilo, quizás rodeado de naturaleza, dedicándose a proyectos que realmente le apasionan, sin la constante presión de las cámaras y los titulares. Suena a un plan muy sensato, ¿verdad? Especialmente para alguien que ha vivido una exposición tan intensa y temprana. Esta necesidad de introspección, de reevaluar prioridades y de encontrar un equilibrio emocional, es un camino que muchas personalidades públicas emprenden en algún punto de sus carreras, y parece que para Can Yaman ha llegado el momento. Por supuesto, todo esto son especulaciones basadas en información filtrada y comentarios del propio actor. Can Yaman es conocido por ser reservado en ciertos aspectos de su vida privada, y es probable que no revele todos los detalles de su partida en el corto plazo. Sin embargo, la tendencia general apunta a que esta no es una simple pausa, sino un cambio de rumbo importante, una reconfiguración de su vida y de su trayectoria profesional que trasciende lo meramente geográfico. ¿Y cuáles son sus próximos pasos? Bueno, aquí es donde la intriga se vuelve aún mayor. Se habla de que podría estar mudándose a Estados Unidos, con el objetivo claro de hacer carrera en Hollywood. Ya ha tenido algunos acercamientos y con su talento y su tirón mediático, no sería de extrañar que consiga papeles importantes en superproducciones. La industria de Hollywood es exigente pero también ofrece oportunidades monumentales para actores con su proyección. Otros rumores apuntan a que podría estar considerando regresar a Turquía de forma más permanente, para dedicarse a proyectos más personales y quizás menos mediáticos, explorando quizá facetas de su carrera artística que aún no hemos visto. Y luego está la posibilidad de que esté buscando un retiro temporal en un lugar más exótico y discreto, lejos de los focos, para recargar energías y planificar su futuro con la calma que ahora parece priorizar. Lo que sí es seguro es que Can Yaman no va a desaparecer del ojo público. Su carisma y su talento son demasiado grandes para ello. Simplemente parece estar buscando una nueva forma de gestionar su carrera y su vida, una forma que le permita tener más control, más paz y más satisfacción personal. La búsqueda de un equilibrio entre la vida pública y la privada, un ideal que muchos persiguen, parece ser el motor principal de esta metamorfosis. Esta noticia nos deja muchas preguntas en el aire, ¿verdad? ¿Cómo afectará esto a sus fans italianos? ¿Se sentirán traicionados o comprensivos? ¿Qué nuevos proyectos lo veremos protagonizar? Y lo más importante, ¿encontrará esa paz y esa felicidad que parece estar buscando? La reacción de su público será sin duda un barómetro interesante a seguir, y la naturaleza de sus futuros proyectos definirá su nueva etapa profesional.
Personalmente creo que es una decisión valiente por parte de Can Yaman. Salirse de la zona de confort, enfrentar lo desconocido, buscar un nuevo camino, eso requiere coraje. Y si lo que busca es un futuro más pleno y satisfactorio, entonces le deseamos todo lo mejor. Italia lo ha querido mucho y seguramente lo recordará con cariño. Pero a veces para crecer y evolucionar, hay que dar un paso al frente incluso si eso significa dejar atrás lo que uno conoce y lo que ha sido un pilar de su éxito. Así que ahí lo tienen. La noticia de la partida de Can Yaman de Italia, y los motivos que la rodean, que como ven, van mucho más allá de lo superficial. Es una historia de crecimiento personal, de búsqueda de la felicidad y de un giro radical en la carrera de uno de los actores más populares del momento. Una narrativa que nos recuerda que detrás de las luces brillantes y las cámaras, hay seres humanos con sus propias luchas, anhelos y la necesidad de encontrar su propio camino. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy, y espero sinceramente que hayan encontrado esta información tan intrigante y sorprendente como nosotros. Antes de irnos me gustaría invitarlos a que compartan sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué les parece esta decisión de Can Yaman? ¿Creen que acertará con este cambio? ¿Qué les gustaría ver en sus próximos proyectos? Nos encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo y creen que esta información es valiosa, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Hasta pronto.